La pandemia nos ha enfrentado nuevamente a la necesidad imperiosa de tener políticas efectivas en salud mental. En Uruguay existe una ley relativamente nueva de 2018, pero con grandes dificultades en su aplicación. Sí, además es un tema que requiere especialmente ser hablado para poder entenderlo, para poder desestigmatizarlo y también para que se produzcan verdaderos avances. ¿Hemos mejorado algo en los últimos tiempos? ¿Qué ideas y estrategias equivocadas seguimos cultivando en cuanto a salud mental? Hoy en La Letra Chica, mentes postergadas. Hay distintos y hay iguales, hay razones y argumentos para hablar del manicomio en Parlamento. Si te llaman los colores y hay sonidos blanco y negro, ha llegado el manicomio al Parlamento. Bueno, estoy listo. Me gustaría que, por ejemplo, que si tomamos pastillas, los locos, que no se nos clasifique de psiquiátricos, de una cosa distinta a las personas que no toman pastillas, solo por tomar pastillas. El modo en que la sociedad afronta a las personas con enfermedad mental, el estigma, marca el pronóstico y la recuperación de esos pacientes. O sea, que el futuro de tu enfermedad depende mucho de que la sociedad no te estigmatice y tú no te autoestigmatices. Es tan integral como cuando uno habla de discriminación, de estigma y demás, no es solo por la exclusión de determinadas actividades, bueno, lo laboral, concreto, que puede haber una ley que lo promueva y un equipo que vaya. Es en la calle, es todo el tiempo. Está el cuerpo físico, pero está el cuerpo social, está el cuerpo emocional o imaginario y el cuerpo simbólico. Y eso tiene repercusión en nuestra salud, pero en la salud entendida como integral. La salud mental no está separada de ninguna manera, ¿no?, de una visión biomédica. Generalmente los adultos nos cuesta mucho pensar que los niños y los adolescentes tengan preocupaciones y sufrimientos, salvo los físicos notorios, porque partimos de la base de que en esas edades hay poca responsabilidad, hay pocos compromisos, y creo que eso es parte de la cultura adultocéntrica. Necesitamos invertir en salud mental, que hay una ley que hay que implementar, que hay una ley que cambie el modelo o el paradigma de atención en salud mental, priorizando el primer nivel de atención, la prevención de salud mental. Falta mucho en Uruguay en ese sentido. Tenemos un marco normativo que es importante, que hay que ahora echarlo a andar. Y se ha hecho muy poco por la nueva ley de salud mental. La necesidad de que alguien lidere el proceso de cambio de la salud mental. Esto para mí es fundamental, porque las instituciones de atención médica colectiva no van a hacer nada, lo digo concretamente, no van a hacer nada para cambiar el modelo de atención. Yo no me llamo trastorno mental, me llamo como me puso mi mamá al nacer. Necesitamos una ley que hable de derechos humanos y que se cumpla, que se nos trate como personas y como seres humanos. Buenas noches, un placer saludarles. Son las 9:05, esto es La Letra Chica de martes. Maite Sarasola, ¿cómo estás? Jorge Temponi, muy bien, ¿usted? Muy bien. Bueno, ¿cómo podemos hacer para pensar la salud mental en clave de derechos? Y para eso recibimos en este primer bloque a María José Bañato. María José es licenciada en Psicología de la Universidad de la República y ex decana de esa facultad, además actualmente profesora de grado 5 y también directora del Centro de Experimentación e Innovación Social. Buenas noches y gracias. Buenas noches, gracias a ustedes. María José, el tema de salud mental es un tema que nos cuesta mucho. Tratarlo, hablarlo, genera como una resistencia. ¿Por qué es algo que nos interpela tanto y que a la persona que está atravesando una cuestión de salud mental la marginalizamos, la excluimos? Y cuando es algo que nos puede pasar a todos y a todas, en realidad. Sí, en realidad como que cuesta porque tiene una connotación negativa socialmente, ¿no? Hablando en términos muy generales, obviamente hay excepciones. Pero siempre que se habla de salud mental, por más que hemos intentado modificar los términos, hacemos alusión a los trastornos mentales o a las patologías, digamos. Y en ese sentido parece una contradicción
el hablar de salud y el hablar de trastorno. Entonces queda como una confusión ahí de, bueno, ¿hablamos de salud o hablamos de enfermedad? Y en ese sentido, al transformar la salud mental en la enfermedad, necesariamente aparece como una connotación negativa asociada a varios estigmas de la locura, ¿no? Esto es histórico y aunque se está revirtiendo desde una perspectiva más vinculada a una concepción de salud más amplia y a la enfermedad como parte del proceso de la salud, porque en definitiva tener salud no es lo contrario a estar enfermo y estar enfermo no es lo contrario a estar salud, sino que es parte de un proceso de la vida, el tener episodios, situaciones, etcétera, pero se sigue teniendo una connotación negativa vinculada a la locura, a los trastornos. Claro, no tomamos igual, por ejemplo, si una persona, no sé, tiene un cáncer de riñón, que si una persona, no sé, yo no sé bien los términos, pero no sé, por ejemplo, le sí, cualquier enfermedad crónica, de repente, claro, física, no es tan negativa como una enfermedad mental, ¿no? También pasa con deficiencias intelectuales, ¿no? Es de las poblaciones o de las situaciones más estigmatizadas, como que nadie las quiere tener o nadie las quiere tener cerca, ¿no? ¿Por qué nos da como tanto miedo? ¿Es porque no entendemos la mente? ¿Hay alguna explicación? Creo que en parte es una construcción de un prejuicio social, digamos, de catalogar que tenemos a los individuos en exitosos, en productivos, en buenas o malas personas, ¿no? Y en ese juego también, bueno, aquella persona que de repente no tiene unos hábitos o un comportamiento o un rendimiento que se equipare a lo que se espera para la edad en determinado momento, bueno, es vista como que no puede, ¿no? Está puesto el énfasis en lo deficitario, digamos. Y es como que nos paramos desde ese lugar de estigma hacia el otro, ¿no? Hacia el otro que en alguna medida se pone en un menor valor, ¿no? En un valor negativo, en ese sentido. En este sentido, justamente, eso hace difícil también la comunicación, porque la propia persona que esté afectada por este tipo de problemas de salud, de repente se lo guarda para sí o se lo cuenta, puede ser visto como vergonzante dentro de este estigma. Esto también llega, digamos, al pedido de ayuda en la atención de salud, es decir, es más difícil con este tipo de problemas de salud mental, que la persona busque ayuda que con otros, o no, o eso fluye bien. Sí, de repente también impacta a la persona, ¿no? Porque en definitiva la persona se coloca también en ese lugar digamos, de la mirada de los otros hacia ella y está como siempre esa connotación de que el que lo va a mirar diferente en ese sentido. Y a veces hay un proceso como de aceptación, ¿no? Que es necesario para poder consultar, para poder aceptar un tratamiento, una intervención, y hay un proceso también de aceptación familiar o del contexto también. Es muy importante cómo se considere en el ambiente familiar. Por eso como que si no cambiamos esa perspectiva que va más desde lo social, que también tiene mucha responsabilidad el sector salud, en el sentido que los profesionales aportamos a eso, desde el punto de vista que tratamos a las personas a partir de un diagnóstico y no como una persona integralmente en un contexto determinado, bueno, todo ello alimenta, digamos, esa cuestión más negativa que en algunos casos puede limitar la consulta o esconderse o evitar tratamientos por decir, bueno, yo no lo necesito en ese sentido, ¿no? A rasgos muy generales, ¿qué ha cambiado con la ley de 2018, la ley de salud mental? ¿Qué cosas se han podido aplicar? ¿Cómo es la situación actual en relación a la ley? Bueno, desde mi punto de vista personal, lo que ha cambiado más la atención a la salud mental ha sido el Sistema Nacional Integrado de Salud, cuando plantea focalizar la salud a partir de su promulgación, la ley, en el primer nivel de atención y además se crean, digamos, la posibilidad de atención en psicoterapias o atenciones interdisciplinarias, incluso sociales y en comunidad desde el Sistema Nacional Integrado de Salud. Después la ley es como que es parte de ese proceso que no empieza
el sistema, ¿no? Ya en el 86 hay un primer Plan Nacional de Salud Mental, pero bueno, hay una lucha por transformar esa ley que es del 36, muy antigua, y en ese sentido la ley lo que trae son avances conceptuales para integrarlo no solo a la salud, sino una perspectiva de derechos, ¿no? Como un reconocimiento de la necesidad de la accesibilidad que ya estaba en la ley de salud, pero también hace foco en la inclusión. Entonces, no es solamente la recuperación, ¿no? Vista desde la enfermedad precisamente, sino que bueno, la persona tiene que desarrollarse saludablemente, aunque tenga un diagnóstico específico, y tiene el derecho a estar incluido socialmente, tanto a nivel laboral, a nivel educativo, a nivel de formar una familia, etc. ¿Y eso se aplica mucho, poquito o nada? Quiero decir, ¿cambió la situación de 2018 para acá? En esa escala diría que poquito. Poquito. Creo que hay experiencias, creo que se avanzó en cuanto a que la ley encomienda que se formule el Plan Nacional de Salud Mental, y en ese sentido hay un plan formulado desde el 2020, donde hace una serie de recomendaciones para bajar a tierra la ley, pero no está aplicándose en su totalidad, obviamente, es un proceso. Y también, bueno, el órgano de Contralor o la Comisión Nacional de Contralor para justamente que la ley se cumpla no está funcionando en este momento. Entonces, como que yo diría que hay experiencias que van en la línea de la ley, que surgen desde el sector salud, pero bueno, lo que es la interinstitucionalidad y que a todos les llegue, ¿no? Porque podrá haber experiencias para algún sector o para algún departamento o para alguna población en particular, pero si consideramos en todas las personas que pueden necesitar de esos servicios, no les llega a todas. Y María José, mencionabas lo de la comisión, ¿desde cuándo no está funcionando y por qué? ¿Hay una explicación al respecto? Pues si no hay un contralor... Bueno, el por qué no sabría decirlo, depende del Ministerio de Salud. Por lo que tengo entendido, desde septiembre no se ha vuelto a convocar, y también tengo entendido que hay un reclamo de las asociaciones de familiares que integran para que se empiece a reconformar, ¿no? O para que se vuelva a convocar, porque estuvo funcionando. Claro. Hablabas de organizaciones, de la sociedad civil. Sí. Fueron muy importantes también en el camino que llevó a la ley de 2018, y recuerdo perfectamente además que fueron tiempos ricos de la discusión pública al respecto, y que no sé cuánto, pero un poco creo que se avanzó en la desestigmatización. Sí, totalmente. ¿Cómo evaluás toda esa movida social que ha habido? Bueno, yo creo que cuando se logra conformar una ley para colectivos que tradicionalmente quedan como por fuera de lo general, es porque hay un movimiento social que puja para eso y que lo pone en la agenda política. Entonces, creo que es sumamente importante y relevante, y ha sido fundamental en ese sentido. No significa que se hayan colmado sus aspiraciones, digamos, ¿no? Por esto que decíamos, bueno, hay que instrumentarlo, hay que poder generar distintos dispositivos de atención. No todas las personas necesitan el mismo tipo de intervenciones, de herramientas, de abordajes en ese sentido. Y bueno, dependiendo como de la edad de la persona que puede estar vinculada a un tema de trastorno mental o de salud mental, también ahí depende a dónde están puestos los esfuerzos y las necesidades, ¿no? Los padres de niños y de adolescentes se preocupan por el sistema educativo, se preocupan por la inserción laboral, y los adultos más que nada en la vivienda, ¿no? Es esta cuestión de cuando no generamos una sociedad que tenga capacidad de incluir laboralmente, bueno, al ser adultos, ¿cuál es el sustento y dónde van a vivir? Que eso es Me acuerdo que una palabra que sonó mucho en aquella discusión fue desmanicomialización. ¿Esto está sucediendo ahora en Uruguay, en los hechos? ¿Ese proceso se echó a andar? Ese proceso, en realidad, lo que la ley plantea es que no haya unidades de atención monovalentes, es decir, que no haya creaciones nuevas, y hay como una tendencia, o debería haber una tendencia, hacia el trabajo más en comunidad y en el primer nivel, y en este sentido. El tema es que sí,
pero si no tiene que haber una alternativa para eso, ¿no? Claro, Entonces, claro. No pueden quedar en banda las personas. Claro. Si no, ni Claro, una cosa ni la aunque otra. tengan una atención ambulatoria, tienen que tener un sostén social, una posibilidad de inserción laboral, una posibilidad de vivienda. Y bueno, para eso sí que creo que se están pensando los distintos dispositivos que pueden aparecer, por ejemplo, de más protegidos a menos protegidos o más autónomos, desde cooperativas hasta... Pero igual la intención es que es la inclusión, ¿no? No se trata de sacar de un manicomio para armar grupos de personas sectorizadas o segmentadas, ¿no? Desde mi punto de vista, lo que, más allá de que hay espacios o personas que requieren un mayor apoyo para la vida cotidiana, bueno, hay muchas más que con los apoyos necesarios podrían desarrollar una vida totalmente incluida a partir de tener oportunidades de empleo, ¿no? ¿Y eso de momento se está desarrollando? Hay experiencias. Pero muy puntuales, digamos, Hay ¿no? A nivel de política de Estado. Claro. Lo que falta es la implementación, precisamente, y es lo que no vemos como que se mueva rápidamente, digamos, ¿no? Claro, sí. Hay distintas situaciones de la vida cotidiana que atraviesan muchas personas que generan un territorio fértil para tener problemas de salud mental. Por ejemplo, ámbitos familiares de violencia, estar privado de libertad, estar en una cárcel, precariedad laboral, vivir en la calle. Primero, si esto es así, digo, estoy manejando más prejuicios. Y segundo, si podemos soñar con una visión en conjunto, como con tantos temas que enfrentamos en la sociedad, y en este programa terminamos en general hablando de estas cuestiones, ¿no? De que todo es complejo y una mirada de solución más global y más mediano y largo plazo. ¿Se puede pensar en eso? Bueno, primero creo que es compleja la realidad como para decir, creo que pensarse se debe pensar en eso. Está todo lo que acontece es multideterminado, ¿no? El tema es cómo a veces se pone la salud mental como una bolsa y ahí entra todo lo que parece que afecta las emociones y la capacidad de razonamiento. Y en realidad, bueno, es necesario plantear que la salud mental es parte de la salud integral de la persona y en algunos aspectos podrá deteriorar la salud mental desde un sentido más de que una persona pueda no sentirse satisfecha, infeliz, que no puede con la vida, ¿no? Y no necesariamente es un trastorno mental, un diagnóstico en ese sentido. Entonces, no porque no todas las personas privadas de libertad tienen problemas de salud mental, no todas las personas que están en situación de calle y viceversa, ¿no? Es decir, no todas las personas que tienen trastornos mentales terminan en calle ni terminan privados de libertad. Entonces creo que el poder en alguna medida tener una mirada sistémica de lo social, es decir, que hay problemáticas que son determinadas por distintos factores, que todo afecta a la salud, y sí, todo afecta a la salud porque somos y vivimos a través del cuerpo y de la cabeza, de las emociones, ¿no? de una forma integral. Pero creo que hay que poder analizar las condiciones que llevan a esas situaciones, ¿no? Que en general son más condiciones sociales que condiciones individuales. Es decir, la mirada para ese cambio tiene que ser social, no puede ser la atención individual, que sí es necesaria en cada caso particular, porque cada uno lo sufre, pero si pensamos en una solución social, la mirada tiene que ser social y sistémica, digamos, ¿no? ¿Cómo se podría impulsar un cambio en esa mirada social? O sea, ¿tiene que venir desde el lugar de políticas públicas? ¿Tiene que venir desde la educación, desde un todo? ¿Cómo? Bueno, las políticas públicas tienen la responsabilidad, para mí el Estado tiene la responsabilidad de organizar y de evaluar y determinar dónde pone las prioridades. Sabemos que todo a la vez no se puede desde un discurso economicista, digamos, ¿no? Pero en alguna medida nosotros estamos organizados, el Estado por sectores, por algo hay ministerios, ¿no? Salud, vivienda, educación, trabajo, pero si no hay una mirada transversal que dialogue en eso, es como que es difícil
que cuando se diseña una política se piense en la complejidad de las personas que viven una situación, ¿no? De hecho, si ponemos un ejemplo de una prestación social, por ahí encontramos que hay prestaciones sociales para determinada población y de repente hay alguien que está en esa población y no entra en esa prestación, ¿no? Es porque algo no se miró en ese sentido. Entonces, creo que el poder comprender de forma, bueno, cuáles son los determinantes, creo que los factores socioeconómicos, culturales, obviamente es parte del proceso, pero también que hay realidades distintas, locales, y que se debe atender eso también, la diversidad de situaciones, ¿no? No por patología, sino por contextos más que nada, ¿no? María José Bañato, muchas gracias. ¿Hay algo Muchas muy gracias. fundamental que no hayamos dicho que quieras señalar? No, un gusto y bueno, esto es como, ojalá tuviéramos la solución, pero es una construcción que tiene que tener una disposición política con un enfoque de mirada en este sentido, ¿no? Creo que bueno, que no hay que negar que es un avance tener una ley de salud mental, lo que hay que seguir es empujando también para mejorarla, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, quédense que ya seguimos con la letra chica. Continuamos con la letra chica y en este segundo bloque vamos a seguir hablando de salud mental. Estamos recibiendo a Virginia Cardoso, directora de salud de la Intendencia de Montevideo y también magíster en género y políticas de igualdad y especialista en medicina familiar y comunitaria. Virginia, buenas noches. Gracias. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Estábamos hablando en el primer bloque sobre el tema de la ley de salud mental. Tú trabajaste en la redacción de esa ley. ¿Cómo estás viendo esta situación que se está viviendo? Decíamos que el contralor está acéfalo. ¿Cómo la ves vos que justamente estuviste en la cocina del asunto? Bueno, yo creo que hay distintos elementos de la ley que son importantes tener presentes, ¿no? Por un lado, bueno, las distintas... de alguna forma hoy se hablaba de la inclusión como centro, de la perspectiva de derechos humanos y del nivel de vulneración en derechos humanos en distintos niveles que viven muchas veces las personas con un diagnóstico de una patología en salud mental. O sea que estamos hablando de una perspectiva de derecho, estamos hablando de inclusión y estamos hablando también de una nueva mirada, ¿no? De una nueva forma de ver los problemas de salud mental. Yo creo que ahí se trata de, bueno, por un lado tenemos que pensar, y eso es un debate que todo eso requiere, bueno, recursos que tenemos que poner para lograr generar estas alternativas y estos dispositivos con este enfoque, pero también hay que trabajar mucho en esa mirada que tenemos que construir y en ese paradigma de cómo tenemos que entender la salud mental, de cómo tenemos que entender los distintos padecimientos que las personas pueden sufrir a lo largo de su vida vinculada a la salud mental. Desde ese lugar creo que, bueno, desde ese lugar tomamos el desafío como Intendencia de Montevideo, ¿no? De decir, bueno, ¿cuál es esa mirada que tenemos que construir? Pensando que, bueno, la lógica la lógica manicomial, por un lado, es la lógica de separar a la persona de la sociedad, ¿no? La lógica de la... me molesta, lo corro, lo saco, Exacto. Y también el concepto de peligrosidad, ¿no? Asociar la patología, el diagnóstico en salud mental como algo peligroso, ¿no? Que tengo que sacar de la sociedad. Por lo tanto, ahí hablamos que, bueno, si trabajamos vinculado al cambio de mirada, también la inclusión tiene que ver con romper con esos estigmas, con incluir en la sociedad y con, de alguna forma, no solo sacar el estigma, sino sacar la etiqueta que llevan muchas veces las personas con un diagnóstico, ¿no? A mí me ha pasado como en mi práctica médica, muchas veces personas que vienen y te dicen, bueno, me llamo María y soy esquizofrénica. De alguna forma como que fuera parte de tu identidad, de tu carta de presentación. ¿Cómo reconstruimos esas identidades, esas subjetividades para pensarnos como personas, como sujetos de derecho y pensarnos también como ciudadanos, ciudadanas, ¿no? Creo que hay esa mirada de cambiar las subjetividades y cambiar esa línea tan dura que a veces marca a la sociedad y que incluso el sistema médico muchas veces entre, bueno, enfermedad y salud.
¿no? Cuando hablamos de padecimiento de salud mental, creo que el desafío está en entender que son procesos dinámicos, que son ciclos complejos y que, bueno, y que todas las personas de alguna forma somos parte de ese entramado. Y otro elemento que quiero traer, que también lo decía María José, es el rol de lo comunitario, ¿no? El rol de, el sacar de la institucionalidad, de lo manicomial, el separar, implica lo comunitario, implica pensar en el territorio, implica pensar en el rol que como comunidad tenemos a la hora de, de convivir y de cómo nos tratamos y nos cuidamos, Y ¿no? ahí, Virginia, está también el tema del primer nivel de atención, o sea, pensándolo como prevención, pero también como un formar parte, ¿no? Exactamente. Yo creo que acá es parte de los cambios que tenemos que ver, ¿no? Por un lado, desde ese lugar de, la institucionalidad, la lógica manicomial también centra mucho en lo que es, el rol médico y el rol de, sobre todo, el psiquiatra, ¿no? La psiquiatra. Bueno, el cambio de paradigma justamente tiene que ver, con donde la atención que está donde las personas viven y trabajan, que justamente es el primer nivel de atención, y la red de policlínicas de la Intendencia de Montevideo que aporta eso, pero también es descentrar solamente del rol médico y entender que este enfoque, por la complejidad que también explicaba María José que tiene, debe ser abordado desde una interdisciplina. Y en eso la Intendencia ha hecho una fuerte apuesta, ya que hoy podemos decir que en todas las policlínicas de la Intendencia de Montevideo hay psicología, que no la teníamos, hicimos una fuerte apuesta por integrar a esa disciplina. Hay medicina familiar y comunitaria, estamos avanzando en eso porque entendemos que es la especialidad médica que aborda una amplia gama de patologías de salud mental y que tiene que dar la continuidad, pero también estamos incorporando trabajo social, también estamos incorporando a las enfermeras y su rol importante, las enfermeras, los enfermeros en esto. O sea, pensar lo que tiene que ver con un equipo interdisciplinario y no solo ahí, sino también pensar que las comunidades y los usuarios tienen conocimientos y saberes y tienen que poder ser parte de la toma de decisiones de sus procesos de salud o enfermedad, que ese es el cambio de mirada y ese es el trabajo fino, esa red, ese tejido que hay que hacerlo y que podemos construir. A mí esta frase, cuando estábamos con todo el proceso de la ley, hay una frase que me quedó súper grabada de una de las personas que participaba de las organizaciones que impulsaban la ley, que me dijo: Virginia, podemos cerrar los manicomios, pero generar muchísimos pequeños manicomios en el territorio, si no cambiamos la mirada, si no cambiamos esta lógica de cómo vemos a la persona como sujeto de derecho, como rol activo en la toma de decisiones sobre su propia situación de salud, si no incorporamos a las familias, ¿no? Muchas veces esto de la separación también es la separación de la familia, si no integramos a las comunidades y de alguna forma las policlínicas tienen un rol clave. Bueno, la apuesta de integrar a la disciplina psicología dentro de una interdisciplina es importante, pero las policlínicas también trabajan con vecinos y vecinas y el poder a los distintos usuarios que se acompañan desde las policlínicas, incluirlos. Por ejemplo, hay policlínicas de la Intendencia, hay cosas que a veces no conocemos de las policlínicas de la Intendencia, pero hay policlínicas de la Intendencia, por ejemplo, que tienen huertas, ¿no? El hacer actividades en conjunto con mis vecinos a través de la huerta, por ejemplo, hace que, yo soy una persona más en ese contexto realizando una actividad, vinculándome a través de esa actividad de la huerta con mis vecinos y vecinas y voy generando otras miradas, otras relaciones, otra inclusión que genera de alguna forma estas pequeñas redes que tenemos que hacer para romper con los estigmas, ¿no? Decimos a veces romper los estigmas como si fuera una cosa fácil, pero lleva ese tejido cotidiano y territorial que es fundamental para que eso pase. Apelando ahora a lo mediático y no a lo territorial, ya que estamos charlándolo acá, ¿qué ideas escuchás todavía en el aire o sentís que hay, que son prejuicios que ya están, digamos, que ya hemos pasado por eso, ya sabemos que no funciona así hace tiempo, que las cosas no son así? No sé si se entiende la pregunta. Ideas asociadas a la salud mental, que decir, esto ya está obsoleto en el mundo, pero todavía sigue instalado entre nosotros, ideas, estrategias, conceptos.
Bueno, yo creo que hay cosas que son muy difíciles a veces de trabajar con los propios equipos de salud, que tienen que ver con, bueno, la persona usuaria de la salud como una persona pasiva. Eso pasa en toda la salud. Y bueno, y en salud mental más, porque se le agrega toda esa carga que depositamos sobre la persona, donde parece que no pudiera decidir sobre su Como un vida, objeto, sobre se su interviene tratamiento, sobre la sobre, persona. y bueno, eso es algo, es un paradigma que, bueno, que en el mundo ya ha mostrado que cuando las personas participan de la toma de decisiones, participan de sus procesos de salud y las familias, hay mejores resultados. También lo que tiene que ver con, bueno, apostar al primer nivel de atención. Seguimos pensando, y esto también en el mundo de muchísimas experiencias, seguimos pensando la salud centrada en especialidades focales, ¿no? Si yo tengo ciertos problemas vinculados a mi salud cardiovascular, quiero que me vea el cardiólogo, la cardióloga. Si yo tengo cierto problema vinculado a los riñones, quiero que me vea el nefrólogo. Y si tengo un problema vinculado a la salud mental, quiero ver el psiquiatra, ¿no? Y es ese paradigma, justamente es el que tenemos que cambiar, porque muchas de estas problemáticas se pueden abordar desde el primer nivel de atención, desde los equipos interdisciplinarios, de mejor forma. ¿Por qué de mejor forma? Porque conocen a la persona, porque la acompañan a lo largo del tiempo, porque conocen a las familias, porque están formadas técnicamente también para ello y porque van a hacer las interconsultas con los especialistas de otros niveles de atención cuando realmente sea necesario y oportuno y esté indicado. Pero bueno, también ahí creo que juega mucho el sortar las chakras, ¿no? Cada uno tiene como también sus áreas de saberes y las lógicas a veces un poco competitivas que también se dan dentro de las academias, dentro de los distintos ámbitos, que creo que ahí, bueno, es un diálogo saludable, de tensiones, el que se ha dado todo el proceso de la ley, para poder decir, bueno, acá todos tenemos un saber, las personas también que están viviendo un padecimiento vinculado a la salud mental tienen un saber que aportar, y no solo tienen un padecimiento, sino que tienen saberes, tienen capacidades, tienen aportes para hacer a su comunidad, son ciudadanos, son ciudadanas, y también los vecinos, las comunidades, etcétera. Romper ese paradigma del saber médico es casi el centro de lo que necesitamos hacer y es lo más difícil, pero las experiencias que han logrado transitar estos caminos realmente son experiencias muy conmovedoras. Y las tenemos en Uruguay, la mayoría de las experiencias más lindas, como las que como la que va a estar después, son experiencias también impulsadas por los territorios. En el Parque Público Punta Yeguas, por ejemplo, se trabaja la salud mental también a iniciativa de los territorios, de los vecinos que trabajan con los técnicos, haciendo senderismo, por poner un ejemplo. Y a través del senderismo en el parque, que es un lugar hermoso, y con el vínculo con la naturaleza, van trabajando a las personas que tienen un diagnóstico, van acompañando y trabajando lo saludable de cada uno y tienen resultados muy buenos en esos procesos. Quiero poner ejemplos súper concretos para decir, hay un cambio de mirada, de romper la lógica consultorio, muchas veces, que es un cambio de mirada que tenemos que poder hacer y que nos cuesta muchísimo porque nos cuesta muchísimo en todo. Y cuando hablamos del Sistema Nacional Integrado de Salud, justamente el cambio de modelo de atención, que es, este cambio de mirada, es lo que más nos ha costado. Y en la salud mental ya veníamos con un retraso muy grande, seguimos con ese retraso. Y creo que lo otro muy importante es, esto que yo les decía de, entender que los padecimientos de salud mental son dinámicos, son diversos y somos todas parte de esos procesos, ¿no? Y romper con esa lógica que es muy médica, ¿no? De etiquetar lo normal y lo patológico, ¿no? Y Virginia, ahí cómo podemos nosotros y nosotras... porque muchas veces no conocemos cuáles son nuestros derechos, por ejemplo, no conocemos el contenido de una ley, entonces no sabemos a dónde ir o cómo reclamar o cómo pedir. ¿Cuál es la importancia de que tengamos ese conocimiento, esa información? Sí, yo creo que eso es un paso muy importante y también a nivel de los comunicadores, comunicadoras, a mí me ha pasado de tener que hasta comunicarme con medios de prensa para decir, bueno, es importante informar bien, por ejemplo, la limitación de días para una internación por patologías vinculadas a la salud mental en los prestadores privados, eso es algo que elimina esta ley.
Y sin embargo se seguía usando luego de aprobada la ley y se eliminó automáticamente. Entonces, bueno, ¿cómo difundimos estos derechos? Porque si no los conocemos, a veces, lamentablemente, las inercias de las instituciones hacen que demore la implementación. Entonces, bueno, creo que la difusión, que saber nuestros derechos, creo que los usuarios de salud organizados y generando propuestas son los mejores motores también para la información y sobre todo estando en territorio y trabajando desde ahí. Por eso desde la Intendencia de Montevideo estamos iniciando una serie de procesos que nos permitan justamente pensar nuestros derechos y nuestras capacidades y nuestras posibilidades de transformar la realidad también desde este aspecto de salud mental, desde el territorio, desde lo comunitario, y creo que, como bien vos decís, conocer la ley nos ayuda a defenderla y defender que se siga avanzando en ese camino, y los vecinos y vecinas y los usuarios y usuarias de salud organizado han sido de los sectores que más ha empujado, ¿no? Y que más se ha empoderado y ha creado muchas veces propuestas independientemente de instituciones, ¿no? Virginia, estamos en tiempo ya de cerrar la charla, pero antes de que te vayas, decías, la Intendencia está trabajando en muchos sentidos para colaborar con esto, para mejorar esto. ¿Hay uno que tiene que ver con vivienda? Bueno, estamos trabajando en un proyecto, en muchos proyectos, pero uno que me parece realmente muy, muy interesante, que estamos trabajando con la División de Políticas Sociales, con las distintas secretarías, porque estos problemas, como son sociales, a infancia, adolescencia y juventud le preocupa, a personas mayores le preocupa, a diversidad le preocupa, estamos todas preocupados por este tema. Y bueno, y hay en el ABC Fincas, se está recuperando una casa en Colón, y en ese proceso de construcción, de recuperación de la casa, bueno, había una preocupación de los vecinos y vecinas y de la red de salud del territorio por las respuestas en salud mental. Así que estamos construyendo en esta casa, que va a tener distintos componentes. Algún componente de vivienda puede ser parte del proceso, pero también entender que sea, como les hablaba hoy, este dispositivo también un entramado que se construya con los vecinos y vecinas, que la inclusión y la participación, el hacernos corresponsables de las situaciones de salud y también lo que tiene que ver con la desmanicomialización sea una lógica. Así que estamos haciendo encuentros mensuales con los vecinos, vecinas, organizaciones, etcétera, para construir el proyecto que queremos que sea cogestionado también con vecinos, vecinas, organizaciones, porque si hablamos de que la participación es parte del nuevo paradigma, creemos que eso es parte importante. Así que bueno, en este conjunto decirles que es un proyecto que puede tener muchas vías porque lo estamos construyendo con los vecinos a la misma vez que se construye la casa, que se genera la obra, y el último encuentro lo hicimos adentro de la casa en obra, así que bueno, asegurándonos las condiciones de seguridad. Así que bueno, estamos en obra y esperamos este año estarles contando de finalmente entre los vecinos, vecinas, usuarios, organizaciones, qué forma le terminamos dando a esta casa, porque creemos que eso es el nuevo paradigma, ¿no? Virginia Cardoso, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. En el próximo bloque, experiencias en torno a Radio Vilar de Voz. Esto es La Letra Chica, no se vayan. Linda hora para recordarles que estamos en Twitter, @LaLetraChicaTV o con el hashtag LaLetraChica. El colectivo Vilar de Voz hace radio los sábados en el 95.1 de FM y tiene casi 25 años de actividad. ¿Cuánto tiempo hace que nombramos Vilar de Voz? El año pasado estrenó además un nuevo espacio en la Ciudad Vieja, en Ituzaingó, 25 de agosto, un lugar asignado por el programa Fincas Abandonadas de la Intendencia de Montevideo. Para conversar sobre la experiencia de Vilar de Voz digamos, vivencias y sentimientos en torno a ella, recibimos a Cecilia Baroni y Marcos Almirón, que son integrantes del colectivo Vilar de Voz. Gracias por estar, buenas noches, ¿cómo les va? Gracias. Buenas noches. Sí. Bueno, corría el año 1997, ¿no? Y la radio surgió como un taller. Me acotan acá en la producción que estamos hablando de la era del cassette. Total.
Yo tenía uno de los pericos, tenía 10 años. Ah, te iba a decir, pará, Cassette, vos conociste tampoco. No, por favor, por favor. Bueno, ¿cómo fue esa experiencia? O sea, ¿podemos hablar de una experiencia única, no sé si a nivel mundial, pero regional al menos? ¿Cómo fue? ¿Se arrancaron en ese momento? Sí, somos muy poquitos en el mundo. Está bueno esto que traes vos porque hoy hay algunas experiencias. Salió un libro hace poco que somos 13 en Latinoamérica y en el mundo no debemos ser más de 20. ¿Están conectadas entre ustedes? Estamos conectadas gracias a internet, ahora ya no hay cassette y hay internet, Claro. o sea que también está bueno esto que traías de los 25 años, te permite como ir también siendo, nosotros decimos que somos un poco testigos a veces y gracias también a la tecnología de las cosas que van pasando y cambiando y bueno, y esto de internet te permite estar conectado con otras experiencias. Las primeras son la Colifata en Argentina y nosotros, y la característica de las dos, que me parece que eso está bueno, es que son las primeras radios comunitarias, decimos nosotros que le ponen antena a la locura, porque nacen en hospitales monovalentes, manicomios, y son las que perduran hasta ahora. O sea, no hay muchas experiencias que perduren, sobre todo por algo que hablaba Virginia hace un rato, que tiene que ver con la financiación, el sostén. Entonces, bueno, yo creo que en esto que vos traés, está bueno saber que en Uruguay hay una de las experiencias como más largas, pero sobre todo también me parece que en esto de cuando uno habla de salud mental, que ha aportado también en cambiar alguna lógica y en cambiar en algunos conceptos, porque, por ejemplo, de la gente que participa en Vilar de Voz, mucha no se ha vuelto a internar, que es un problema muchas veces cuando alguien tiene padecimientos, ¿no? Y eso quiere decir que hay un sostén, hay un acompañamiento, pero también hay un lugar social que la radio y los medios nos dan, ¿no? Que es poder ser otros, pero también servir a otros, ¿no? Entonces, bueno, nada, eso. Hablamos mucho en Vilar de Voz, así que ustedes van a... Está muy bien, está muy Duración, bien. Nos estamos autorregulando. Duración pero... estándar fue esa respuesta para lo que es este programa. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia, tu vinculación con la radio y qué te parece lo más importante de la experiencia? Lo importante, en realidad, mi vinculación empezó por el 2014 aproximadamente. Iba los sábados, y yo estaba bajo tratamiento, lo cual eso no quita de que pueda seguir. Pero por sobre todo fue la libertad de tener la opinión y la palabra, ¿no? Y saber lo que pasa adentro para decirlo afuera. Y para mí fue soltar un poco eso de lo en sí, tener la voz como dicen, de los sin voz, ¿no? Digo, como que cosas pasan adentro, en la familia, en la calle, por lo mismo que estaban hablando las compas recién, que era del prejuicio, ¿no? El prejuicio social, todo lo que vas perdiendo desde el encierro. Y en realidad, yo participando desde otro lado, que era un centro diurno dentro de ahí, siempre me llamó la atención, en lo personal, porque por fuera pasaban cosas en los talleres que me llamaban la atención, ¿no? Por sobre todo mucho conflicto político, tanto entre las ideas del técnico, o en sí, técnico participante y también participantes, ¿no? Y era como, había un paralelismo que en otros lugares no lo vas a tener. En realidad, porque vas siempre por un programa de actividades, y ahí la actividad la hacemos todos. Digo, en la radio la actividad se va haciendo entre todos. Digo, las pautas están, pero la pauta la decidimos entre todos. Y por eso digo que no hay muchos lugares en el mundo, creo, que donde la voz la tenemos todos, siendo pares todos de la lucha, de lo antimanicomial, y así que está, aparte sabiendo que también tenías el espacio de plantear tu programa y tus ideas, a sacarlas al aire, de compartirlos en el mundo, te escuchen o no, porque la locura tiene un poco de eso, de que tenés ganas de decir cosas, te escuchen o no, pero las decís, y sabiendo que hay un micrófono y tomar la palabra con el micrófono, y producir dentro de su no problema, sino su delirio, un delirio de grandeza en realidad, porque también es un delirio loco, ¿no? Que tenés hablar del tomate y todas sus perspectivas de vida,
¿entendés? Y saber que estés libre de tomar la decisión en sí, por eso es lo que tiene mucho la locura. No, y que eso capaz que no es, porque está bueno unirlo con algunas cosas que decían las compañeras recién, que eso no es un elemento de diagnóstico, ¿no? Que en general las personas que están colocadas en este lugar del enfermo, del paciente, todo lo que diga es usado en su contra. O a favor, ¿no? Pero en definitiva, en esto que vos decís del tomate, el tomate nos puede llevar a un montón de cosas productivas y no por eso solamente a un diagnóstico de una persona que entonces, me interpreto esto que vos decís, está delirando con el tomate, ¿no? Y el tomate es parte de la vida, ponele. Y podemos ahí encontrar una beta que capaz que yo creo que esto que vos traías en relación a veces a lo que un poco duele de este modelo que todavía existe, que queremos cambiar, es como la violencia en lo jerárquico, ¿no? O sea, en que soy el que sabe lo que te pasa a vos. Y esto que estás diciendo vos es esto, ¿no? Claro, y que en la institucionalización también te dicen a qué hora levantarte, a qué hora acostarte, qué comer, qué tomar, qué todo. Qué hacer, uno pierde claro, este programa un que montón decís de vos, eso. ¿no? Entonces, ¿dónde está la libertad? Y yo creo que hay algo que también Vilardebos inaugura y sigue luchando, porque en estos 25 años ha habido transformaciones, pero tiene que seguirlas habiendo, que es en relación al derecho a la voz propia, ¿no? Y que esa voz no tiene por qué ser ni catalogada ni diagnosticada. Obviamente, por suerte, nosotros hemos aprendido mucho, no solamente de las radios comunitarias, pero también de los medios, de que libertad de expresión no es decir cualquier cosa, ¿no? Para poder decir, usar un micrófono o estar en cualquier medio, hay que, si vamos a hablar del tomate, informarse y hacer una investigación. No podemos agarrar y decir cualquier cosa, ¿no? Entonces, creo que también ahí, en esto de lo que a veces, aunque parezca mentira todavía, el poder usar lo que llamamos a veces mediadores, ¿no? Que pueden ser a veces un micrófono, un programa, juegos, arte, como decías vos, o está visto como algo que no nos sirve, ¿no? O que no. Y sin embargo, todos los que sabemos el trabajo que nos lleva a veces a hacer una nota de lo que sea, o un programa, la producción, ¿no? Te implica todo un trabajo intelectual, pero también afectivo en cómo me voy metiendo con eso. Y creo que acá también en esto que vos decías, en La Voz de los Sin Voz, es como poder ir dándole otro giro a ese derecho a la libertad de expresión, que en general las personas en situación de padecimientos se los quitan, ¿no? Y me parece que poder retomar ese derecho, que hoy capaz que es para todos más común, hablar de derechos humanos, o hablar de derecho a la libertad de expresión o a la responsabilidad social o a este lugar que tenemos, es una lucha cotidiana, ¿no? Porque, bueno, ustedes han tenido pila de programas, pero parece que habla solamente o el que tiene un título, ¿no? O creo, no sé, o alguien importante que lo reconocemos en ese lugar. Y capaz que él tiene derecho a cometer el error y tiene la voz de poder defenderse porque tiene la palabra como el título, digo. La locura o desde el encierro no tenés voz, ni afuera ni adentro. Ni adentro ni afuera en realidad, porque si vos no conseguís unas personas o colectivos que te apoyen a través de eso, digo, vos sos un loco más que está caminando por la calle y que están celebrando todo el tiempo. Bueno, y me dejan pensando por estas cuestiones que están hablando, de esto del título de loco, pongamos entre comillas, de que es un antitítulo en realidad, claro. Porque si un doctor grado 5, todo lo que diga puede ser usado a su favor, porque lo dijo el doctor, capaz que todo lo que diga un loco puede ser usado en su contra, porque y calculo que convivir con eso debe ser muy duro, ¿no? En el sentido de que vos sos mucho más que eso. No sé. Sí. No, y además Vilardebos cuando nace, nuestro primer eslogan fue Locos por la Radio, para dar vuelta a eso. O sea, vos me decís a mi loco, y mirá este loco lo que puede hacer. Claro, bueno, como la colifata, que se llama así. Exacto, en Argentina. ¿no? Tomar, bueno, en este caso Vilardebos le pone voz a este hospital. Pero en esto que vos decís es fundamental, porque en esta época donde los saberes son valorados y capaz que hay más valor desde la experiencia y no tanto del doctor, ¿no? ¿Por qué? Porque capaz que ya estamos medio aburridos de eso que termina empobreciendo discursos y nos falta contenido, ¿no? Nos falta el tomate. Entonces, cuando pensamos en esto de hacia dónde vamos como humanidad también, qué lugar le damos a las personas, cómo construimos, me encantó esto que dijiste, Marcos, recién,
de cómo le damos otra oportunidad a una persona, ¿no? Porque somos muy duros con aquel que puede tener un altibajo, con aquel que se puede sentir mal, ¿no? En estas sociedades donde siempre tenemos que rendir, ser exitosos, esa cuestión exitista que decía María José en el primer bloque, totalmente, ¿no? Entonces, somos muy duros. ¿Y cómo construir esto del derecho? Hay compañeros en otros países que llaman el derecho al delirio, ¿no? O sea, que no quiere decir hay delirio todo el día y todo. No, quiere decir, a ver, el delirio es algo que nos pasa o les pasa a muchas personas en diferentes situaciones. Es mucho más común de lo que la gente cree, los depositamos en otros lados. Y eso pasa. Es un momento agudo, luego pasa. ¿Y cómo recuperamos o cómo restauramos lo que capaz que en esa situación se dañó, ¿verdad? Pero también es el lugar de esa persona. Cuando decía recién Marcos esto, porque me parece importante, porque es un tema que en el colectivo trabajamos mucho, que tiene que ver con cómo nos perdonamos, cómo seguimos construyendo comunidad, por eso llamamos colectivo también, y seguimos, tenemos la metáfora de seguir el mismo barco, ¿no? Porque todo el tiempo estamos ante situaciones que nos llevan a situaciones límite, donde metemos la pata, gritamos, lloramos, no queremos estar, no queremos encarar, ¿no? Y y cultivar un poco la paciencia y decir, estamos todos juntos acá. A veces no tenemos esa noción, ¿no? En un trabajo público, voy a trabajar capaz que 40 años si me quiero jubilar. No podemos entrar peleando. No. Si voy a estar conviviendo 40 años con una persona, es como un proyecto a largo plazo, ¿no? Entonces, construir para nosotros esto, comunidad y un colectivo de referencia donde podamos ir también, esto que vos decías hoy, es fundamental para acuerdos. Nosotros revisamos acuerdos semanalmente, aunque les parezca mentira. ¿Cómo van en la radio? Y funciona. Como la locura lo que tiene es que se olvida de los acuerdos a veces. No se olvida, pero se olvida, sí, porque digo, en sí sabemos quién es, cuál es nuestra función, nuestra misión ahí adentro, dentro del colectivo, pero sabemos también que tanto nos pasan cosas afuera como que nos culpabilizamos a nosotros mismos y en sí como toda la gente, y también a veces nos agarramos un poco con todo en general, ¿no? Digo, no con el barco, pero sí a veces con los tripulantes. y eso nos genera mucho dolor, porque en realidad sabemos que la culpa no es del barco ni de los tripulantes, es de lo que está pasando. Es desde los hace 2 años y pico que la gente está internada, que últimamente se nos volvió a visitar, de que sabemos que hay compañeros adentro, que entran y salen, que están en la calle, porque no tienen un dispositivo ideal, porque no hay lugares, porque también los refugios, porque vas de la calle, de estar internado de seguro a refugio, porque no hay un dispositivo de vivienda y ahí a la calle, porque el sistema te dice que estás loco y tus actitudes son de persona que está loca y de viva y te vas para la calle. Y ahí vas de vuelta así que sabemos que nosotros la locura no es la culpable. Es el mundo. ¿Por qué sentís que nos cuesta tanto como sociedad este tema? ¿Por qué le escapamos o no nos hacemos cargo como sociedad? Y creo que por miedo, en realidad. Yo en el personal creo que por miedo, porque miedo tenemos todo. Y saber ver algo que no se entiende, o ver a alguien que delira, o que no delira, sino piensa diferente que el resto, es algo que en realidad deberíamos pensar todos, porque todos pensamos diferente. Pero tenés ideas que dentro de tu problemática va a abarcar alguna diferencia en el resto de la sociedad, entonces estás loco para la sociedad. Y para mí que no es eso. Estás pensando diferente. ¿Cuál es la diversidad del pensamiento entonces? ¿Cuál es la diversidad de la locura también o de lo normal? Y yo creo que desde la radio y otros lugares así que están de más, nos dan la palabra de tomar decisiones y no solo de la locura, sino de la razón de lo que uno va viviendo en el camino, ¿no? Y crear a través de eso que ha destruido tanto, que es el sistema. Recordemos entonces dónde y a qué hora les podemos escuchar.
95.1 FM, pero... Por sí. vilardevos.org ahora, porque otra cosa que decía Marcos, disculpa, pero Sí. no estamos saliendo por la 95.1. O sea, como les decía, no por 95.1. Vilardevos.org. No, pero a ver, pero tiene una explicación que en realidad nuestra antena, decimos nuestra antena, y nuestros transmisores están encerrados en un manicomio. Además de personas. No, porque con la pandemia... bueno, y que fue un foco el hospital, obviamente, vieron que se tomaron medidas, entre otras, esto que recién ahora se está retomando, y que tiene que ver, ¿no? Las visitas, digo, por ejemplo, o las actividades, bueno, obviamente porque hay miedos a que se repitan los focos, etcétera. Entonces no hemos podido volver a hacer nuestras transmisiones del hospital. Tuvimos la rapidez con la pandemia al ver esta situación que decía Marcos de calle, refugio, sobre todo locura, pobreza, porque sabemos que en otros niveles y con otros recursos se pueden acceder a otras prestaciones, como decía recién María José Bañato. Y ahí la Intendencia, en el programa Fincas Abandonadas, nos cede este local en Ciudad Vieja, con el cual estamos haciendo, esta sí es una experiencia única, ya no es casi única como ponían ahí, pero es única, que es de autogestionar este local para que esté abierto básicamente de 9 a 18, sobre todo para que las personas que estaban en calle no lo estuvieran ni durante la pandemia, ni ahora que terminó la pandemia más cruda, digamos, porque en general, bueno, esas horas, ¿no? Son muy duras en relación a lo que también va dañando nuestras emociones durante el día y van generando situaciones jorobadas de enojo y de violencia, ¿no? Porque se recibe, esto que ustedes dicen es muy importante que la gente lo sepa, ¿no? Que lo han traído, pero cómo me mira el otro, cómo me recibe, uno eso lo capta en la mirada y en cómo se ponen los cuerpos y cómo cambia el cuerpo, porque no es lo mismo, por ejemplo, a veces que vaya Marcos solo a que vaya Marcos conmigo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en general la mirada, y eso también está bueno para que lo sepan, porque somos una radio, en general en la radio se escucha, no se ve. Claro. ¿No? Y que a mí me escuchen es muy importante, porque cuando yo veo, cambia todo. Ya no te estoy escuchando. Estoy escuchando lo que yo pienso de lo que vos sos. Claro, y no lo que sos vos. Entonces, eso es muy fuerte muchas veces y nos revisamos como humanos porque si perdemos la noción de que el otro es un humano, aparece este miedo que dice Marcos, aparece que el otro tiene que ser erradicado, ¿no? Ayer trabajaron el tema seguridad y me parece que el tema seguridad tiene que ver con el miedo, pero además con que si el otro es una amenaza, el otro deja de ser un humano si yo pienso que puedo matarlo, puedo robarlo, puedo violentarlo. Y creo que en definitiva, nos lo decía Georgie hace muchos años que estaba ahí en el inicio, lo vi, en el compendio que hicieron ustedes, se trata muchas veces de generar prácticas donde nos vayamos humanizando porque el ser humano se construye, no es que uno nace y sos ser humano, ¿no? Cómo construimos humanidad tiene que ver con cómo concebimos a las personas, pero también a los espacios en los que estamos, ¿no? Cecilia, para seguir escuchándonos, entonces vilardevos.org. Vilardevos.org, sí, ahí está. Ahí va. Y por todas las redes. Ahí suena, ahí hay información, ahí uno se acerca a Vilar de Vos. Y además es una radio única. Músicos. Sí. Divino. Esta vez estuvo. Marcos, Cecilia, mil gracias. Muchas gracias. En cualquier momento. Gracias a ustedes. Bueno, nosotros nos vamos, llegamos al final de este martes en La Letra Chica. Sigan que viene Historia de la Música Popular Uruguaya. Siempre te gusta anunciarlo a vos eso. Te lo robé. Está bien. Me gusta que también a vos te guste. ¿Y mañana? Si a vos te gusta, a mí me encanta, dijo uno. Mañana otro tema durísimo que tiene que ver con hambre. Hemos tratado el hambre de distintos ángulos en este ciclo, lamentablemente, en el ciclo de este año. Hambre de Estado se titula el programa y tiene que ver específicamente con problemas en los planes de alimentación de los centros educativos. Gracias por estar. Hasta mañana. Hasta mañana.